Hombre, le urge su LS a esta chingadera, güey, te lo prometo. No pisa ni madres. Lo único que le gana a un LS es tu terquedad de utilizar un motor de la misma marca de la plataforma que estás armando. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Fierros Fallan. Y hoy andamos calando una delicia de carro. Es un Camaro 1968 o 67, no me acuerdo. Pero es de un buen amigo que ya lo convertí al lado oscuro, güey, porque ya probó los swaps. A él le hicimos un Chevelle 1970 hace más o menos un año y cacho. Y la verdad es que le encantó tanto que nos compró otro Camaro que trae un LS3. Fuimos a dejarle el Camaro con LS3 y dijo, llévate de una vez el otro para que le pongas el swap. Así que sí, este carro lo vamos a hacer un resto mod súper sencillo. Prácticamente lo único que le vamos a hacer es que le vamos a poner un LS Gen 4 con una 4L65E. Vamos a mejorar la suspensión trasera, le vamos a poner unos coilovers con un 4Link y le vamos a poner frenos de disco atrás porque todavía trae de tambor. Y es que la verdad es una muy buena idea. Yo siempre les recomiendo los swaps porque te lo prometo que en cualquier carro, desde los 60s hasta principios de los 90s, el atascarle un LS va a hacer que se maneje inmensamente mejor. Porque de hecho este carro ya trae un motor 350 V8 modificado, pero con todo y las modificaciones que tiene no vas a tener ni la confiabilidad ni vas a tener tampoco la potencia de un LS Gen 4. Y como les digo, los Pony Cars no me gusta mucho manejarlos porque me siento muy chiquito, estoy apretado. Nada que ver con el Charger que manejamos la otra vez. Pero la verdad es que el carro se maneja muy bien, está muy decente, está precioso del exterior, tiene sus detalles como todos los carros viejos, pero es un excelente candidato para hacerlo un resto mod. Jala bonito el Camarito, la verdad es que sí lo pudieras hacer para que quede más cómodo. Te digo más que nada porque yo estoy más o menos alto, entonces echar el asiento para atrás, acomodarlo un poquito más abajo, sí pudiera hacerse más disfrutable. En este caso, pues también está hecho para el dueño, para el que lo maneja las más veces. Así que si yo ando incómodo, pues ahora sí que a quién le importa, cabrón. Pero sí no tiene nada de comparación manejar un Pony Car contra manejar un Muscle Car. La ventaja de los Pony Cars es que, así como están más pequeños, son más livianos, güey. Por eso eran una locura, porque agarrabas los motores de los Muscle Cars y les atascabas a una plataforma de un Pony Car mucho más chiquito. Entonces se hacían unos cohetes, unas maquinillas bien rápidas. Atascarle este Camaro, el motor Big Block de un Chevelle de los 70s, si lo comparabas contra un Chevelle, pues iba a ser extremadamente más rápido el Camaro, güey. Hombre, le urge su LS a esta chingada, güey, te lo prometo. Qué bueno que mi compadre tuvo la confianza de animarse con nosotros. Le vamos a poner su Gen 4, todo electrónico, todo fuel injection. También le vamos a poner un Dakota Digital, muy importante. Pero en general le transformas al carro la capacidad de usarse. Ya no va a ser tan latoso, va a prender la mayoría de las veces a la primera, mientras tu carro esté decente y no lo dejes tampoco años parado, güey. Y más que nada por la pila, no por otra cosa. Y además vas a tener la confiabilidad de que vas a andar manejando con un carro que trae un motor arriba del 2007, güey, entre el 2007 y el 2014. Entonces, pues no mames, ahorita todavía ves garras 2007 y 14 en la calle fácil. Tiene un pedo grande este carrito que nos dimos cuenta, no parquea. Yo pensé que como trae una palanca de golpe B&M, estas palancas tienen su chiste trabajarlas, les tienes que saber. Y lo primero que le dije a Charlie, no, hombre, güey, no le sabes. Me puse a moverle y no, llegué al parking, le solté y el carro se va como él solo. Entonces, bueno, lo bueno es que esta transmisión no se va a quedar, no se va a quedar el motor. Posiblemente la palanca, si le gusta al dueño, se la podemos dejar, no tiene ningún problema. Pero la mayoría de las cosas las vamos a quitar, güey. También entre los peditos nos dimos cuenta que no está cargando bien la batería. Y ando aquí rapidito porque en cualquier momento se nos puede morir de batería. Pero otra vez es parte del show, es parte de lo que quieres quitar. Quieres quitar los sistemas antiguos por sistemas más modernos y más confiables, güey. Y sí, pues es un Camaro de primera generación. Está bien bonito, todos te voltean a ver, todos quieren ver quién es, todos quieren ver qué carro es. La mayoría va a decir, mira qué bonito está el Mustang clásico, pero bueno, y hay que enseñarle a las generaciones modernas que no todos los carros clásicos son Mustangs. Parece chiste, pero te prometo que me ha pasado muchas veces, güey.
no pisa ni madres. Le di medio fondo y no, estuvo triste. Otra razón más para ponerle un LS. Y ahora, ¿por qué recomiendo tanto los LS? ¿Por qué creo que es el mejor swap? Para todos los carros. Lo único que le gana a un LS es tu terquedad de utilizar un motor de la misma marca de la plataforma que estás armando, que no tiene nada de malo, si te hace feliz está bien, pero no le gana un LS porque es el motor que hay más disponibilidad de motores, más disponibilidad de partes, más disponibilidad de información y de accesorios. Entonces lo más lógico es un LS. En este caso nos cae con madre porque es un Camaro, entonces le va a quedar perfecto el LS. Así que de ahorita pues vamos al taller a echarle un ojo a cómo van los fierros. La verdad, algo que ya les he contado, que si me siguen ya han de haber visto por ahí, hemos estado teniendo problemas con conseguir el personal suficiente. Por eso, si conoces a alguien que le sepa los swaps o alguien que sea perro en los procesos de pintura, échanos un grito, taguea a tu compa aquí, igual y nos ponemos a jalar juntos para poder sacar más rápido los proyectos. Hasta eso se está portando muy bien el Camaro conmigo, ¡Ay! Topó bien feo, gordo. Qué guay, unos pinches bordos bien bravos aquí en Saltillo, güey. Qué agusticidad, estamos bien de voltio, bien de temperatura, bien de presión de aceite. Revoluciones no marca porque trae ahí un tacómetro abajo. Velocidad no marca, pero le vamos a poner un Dakota. Puros pedos que vamos a solucionar con la misma idea. La receta de la casa, un restomod sencillo. Luego llegando le dije a Charlie, ¿sí le echaste gasolina, güey? Más de 200 pesos que se tragan el gallo, güey. Si me morí así le eché. Hijo de la... Me hizo sufrir en el Charger, mi compadre. Nomás me está cagando ahí el pinche limpiaparabrisas cromado que me está aventando un reflejo en los ojos. Mira, ahora sí va a raspar, gordo. ¡Ay! ¡Ay, güey! No mames. ¡Oh! Su chiste salirse de esta chingadera. Ay, no más, qué bonito está, güey. Sí me gusta. Y entrando a los trancazos, aquí está el Camaro. Este es muy parecido al que se llevó mi compadre. También trae un LS3, pero ve nomás el desorden que traía. Traía rollos electrónicos. Nosotros no hicimos el swap. Estamos dándole el servicio de revisar y de ofrecerle una posible solución, pero apenas estamos en la revisada. El Chevelle está esperando que le llegue el tune y hacer unos ajustes bien pequeñitos del clutch y cosas así. Y acá está el Mustangzón. Ya prendió, lo teníamos parado por ese tema, pero ya prendió. Y ahora que ya prendió, ¿qué creen? Que le vamos a meter un curry, más o menos como les venía platicando ahorita. Nos ponemos de acuerdo en una cosa y luego a la mitad, pues se te calienta un poquito más ahí la cartera y dices, vamos a toscarle también el curry. Ahí la llevamos. Este es un coyotito que estamos preparando para uno de la línea de Mustangs que tenemos ahí. Ya tenemos de todos los años, colores y sabores, gordo. Este es 6.7, ahí hay un 6.8. El de arriba es un 6.6 y ahí hasta un 6.5. Bronco computadora. Ya checaron los códigos. Esta madre es todavía de OBD1. Puenteas y te da pulsos con un foquito y te dice códigos. Entonces traemos varios códigos que nos están señalando que la compu no está buena. Este LS va por fuera. En este caso el cliente, él mismo me mandó el Holy Terminator y me dijo, ahí está el controlador, consígueme un motor y mándamelo para acá. Entonces estuvo con madre, estuvo bien fácil. Conectamos, probamos, mandamos. Aquí están los Mustangs que les digo. El de arriba trae una suspensión hermosa de Scott's Hot Rod y el de abajo apenas lo vamos a empezar. Va a hojalatería, viene llegando el Sandblast. Le vamos a hacer lo mismo prácticamente, poner suspensión de Mustang 2, ponerle un coyote y darle duro. El de arriba les digo, está bien bonito esta suspensión. Sí trae, güey, o sea, trae frenos Wilwood de 4 pistones, trae coilovers con reserva remota, trae cremallera para ponerle dirección hidráulica y también trae esta barrita de torsión que la verdad está bien bonita, en vez de las que más me ha gustado que he instalado. Se parece mucho a las Curry Anti-Rock que usamos en los Jeeps también. Aquí está otra, esta es un poco más sencilla, también viene con los Wilwoods, también viene con barra de torsión, también viene con cremallera hidráulica, pero no trae los amortiguadores tan fresones. Esa es la única diferencia. Las dos jalan muy bien. Y este la llevan, están preparándolo para ponerle esa belleza, ese curry. Va a ir con un 4Link también atrás, con coilovers atrás. Si te fijas, el túnel de transmisión ya les quedó con madre. Ahorita estamos acabando la parte de abajo para poder mandarlo al área de pintura, que es en donde les conté hace rato que nos falta gente.
Tenemos varios carros aquí parados porque están esperando entrar al área de pintura. Esta Suburban ya resolvimos los temas que teníamos pendiente, solo falta armarla y empezarla a probar. Posiblemente esta va a ser la siguiente de Los Fierros Fallan, así que estate pendiente, güey. Y bueno, ya sabes, si quieres seguir viendo los avances de los proyectos de performance, síguenos en todas las redes y no te pierdas la serie de Los Fierros Fallan. Ahí está el pinche Diego dando lata con las cámaras, güey. Es que el güey se trajo el micrófono que no le queda a la cámara que está allá. Entonces tuvimos que poner su celular aquí. Entonces estamos aquí con un celular y el celular es el que usaba para controlar la DJI. Entonces ahora no tiene cómo controlar la DJI. Tuvo que usar mi celular, bajar el controlador. Total, el muchacho trae un desmadre, pero ni modo. Es parte de Los Fierros Fallan. También las cámaras son pinches fierros, gordo.